A continuación vamos a ver los distintos tipos de pistas que hay en el Pro Tools. Pro Tools nos proporciona distintos tipos de pistas, sobre todo para trabajar con audio, MIDI y videos. Las pistas de audio permiten grabar en el disco y sobre todo reproducir archivos de audio grabados o importados. Las pistas de entrada auxiliar pueden utilizarse como envío de efectos, destinos de algunas submezclas, destinos de exportaciones, como entrada sobre todo para monitorizar y procesar audio. En algunos casos es audio de instrumentos o MIDIs externos, y sobre todo para direccionar todo tipo de audio. Las pistas de Master Fader controlan sobre todo el nivel general de los caminos de audio que se dirigen a caminos de salida físico, sobre todo los que vamos a escuchar como la grabación final que llega a través de los monitores. Las pistas VCA Master emulan el funcionamiento de canales. Eso quiere decir que no transfieren audio, son, se podría decir, como unas entradas y salidas, pero sobre todo es para ciertos equipos externos que necesitamos conectar y necesitamos de alguna forma controlarlos dentro del Pro Tools. Las pistas MIDI graban, almacenan y reproducen datos MIDI. Recordemos que MIDI es información, entonces no estamos hablando de sonido, estamos hablando de información. Finalmente tenemos la pista de instrumento, en la que nosotros se trata de una pista especial que ofrece funciones tanto para MIDI como para audio. Es muy común usar en vez de las MIDI la pista de instrumento, ya que esta, se podría decir, particularidad de poder trabajar tanto audio como MIDI, pues hace que sea mucho más fácil de poder usar permanentemente este tipo de pista, y sobre todo en el caso de que querramos agregar información tanto de MIDI como de audio en un solo canal. Dentro del Pro Tools tenemos dos formatos de pista. Las pistas mono, que nos van a permitir tanto en entradas auxiliares como en Master Fader controlar audios de un solo canal, audio mono. Y también tenemos las estéreo, que nos van a permitir controlar audios de dos canales, el 2.0, en algunos casos cuando hay bajo es 2.1. Entonces en algunos nos permite poder seleccionar, pero mayormente es en los que trabajan con audio, van a trabajar sí o sí con audio. Como vemos, VCA Master y pista MIDI, como son virtuales, pues no presentan este tipo de situaciones, independientemente de la fuente, si la fuente o el formato de audio es estéreo mono, pues estos solo sirven para controlar virtualmente algunos elementos dentro del Pro Tools. Bien, teniendo en cuenta que esos son los canales, a continuación vamos a ver los modos de edición. En Pro Tools tenemos 4 modos de edición. El primero de ellos es Shuffle, y nos va a permitir sobre todo mover regiones libremente, pero cada vez que yo mueva algún elemento, pues se va a pegar uno hacia el siguiente de esta forma. Bien, ahora si yo quiero agregar, por ejemplo, copiar este elemento, al copiarlo lo que va a hacer es mover lo demás y va a dejar un espacio en silencio. Entonces hay que tener en cuenta de que este es uno de los modos que sobre todo nos va a servir para limpiar audio. Es muy importante su uso en ese tipo de situaciones. Cuando querramos limpiar un audio, podemos eliminar una parte del audio y se va a ir pegando para ya no tener que luego ir juntándolo manualmente. Para activar el modo Shuffle tenemos que presionar F1. Luego tenemos el modo Sleep, que nos permite movernos libremente. Para activarlo debemos usar el F2. Podemos mover el audio libremente e inclusive sobreponerlo
cosa que no pasa con Shuffle. Podemos ponerlos encima y no se van a tener que alinear por defecto. Es el modo más libre y es el modo de edición más importante dentro de lo que es el Pro Tools. Permanentemente vamos a usar este modo. El siguiente modo es el modo Spot, el cual activamos con F3. Sobre todo nos va a servir para colocar elementos en una locación precisa, ya sea si estamos trabajando con código de tiempo o en el caso de videos con frames. Bien, cada vez que activamos este modo, por default, el Pro Tools al seleccionar un material nos va a habilitar un cuadro en el que nosotros debemos colocar en dónde va a iniciar este material dentro de nuestra línea de tiempo. Una vez que seleccionamos eso y le damos OK, pues nos lo va a ubicar dentro de un espacio. Para este ejemplo voy a exagerar un poquito los números. Y vamos a ver dónde lo coloco y lo coloco por acá. 16, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta de que este modo es muy preciso y se usa para colocar sobre todo elementos en videos, ya sea si estamos usando frames o si estamos usando código de tiempo, lo cual lo podemos modificar en esta parte, en la parte superior. Finalmente tenemos el último modo, que es el modo grid o grilla. Este modo se va a guiar por el valor que nosotros le indiquemos al programa con el cual vamos a trabajar. ¿Con qué valores podemos trabajar? Pues son los siguientes. Aquí vemos este cuadro y al darle clic podemos ver que tenemos valores como un segundo, 5 frames, 1 frames, medio frames, cuarto de frames, un subframes, también compases y tiempos, minutos y segundos, códigos y tiempos, feet más frames, muestras, clics y marcadores. Bien, este modo nos va a permitir mover, pero respetando ese valor que representa la grilla. En este caso es un segundo. Entonces me permite mover el material dentro de un segundo. Lo mismo a la hora de editar. Entonces cuando jalo un material hacia adentro, lo quiero acortar o estirar, pues va a respetar la grilla. Para activar el modo grid, lo que tenemos que hacer es pulsar F4. Estos son los 4 modos más importantes de edición que hay dentro del Pro Tools. A continuación vamos a ver las herramientas de edición, que también es algo importante y que nos va a permitir trabajar cómodamente dentro de la edición no lineal. El Pro Tools ofrece las siguientes herramientas para editar: el zoom, el ajuste fino, el selector, la mano Grover, la exploración audible y el lápiz y la herramienta inteligente o Smart Tool. Para activar la herramienta zoom simplemente tenemos que presionar F5. Aquí tenemos sombreado la herramienta del zoom y podemos acercarnos al presionar Alt, alejarnos. Sin embargo, yo les recomiendo siempre usar Alt permanentemente para acercarse o alejarse. También en esta parte tenemos estos números que nosotros podemos programar. Podemos programar con un zoom. Entonces, de esta forma, bueno, me voy a acercar primero con Alt. Una vez que ya estoy ahí, presiono Control y le doy clic al 1 y ya está configurado. Voy a acercarme, alejarme más. Voy a presionar Control. Voy a darle clic al 2 y lo mismo. Voy a alejarme muchísimo más y voy a presionar Control y le doy al 3. De esta forma tengo la siguiente configuración: 1 cerca, intermedio y alejado. Entonces de esa forma podemos configurar la herramienta zoom para que cada vez que estemos en una región, de repente aquí, voy a seleccionar aquí,
y quiero que se acerque y ya rápidamente puedo trabajar en vez de estar presionando el Alt. Es una opción muy práctica para poder trabajar. De esa forma ustedes pueden configurar la herramienta de zoom o también pueden simplemente trabajar con Alt. No hay ningún inconveniente. Depende de su gusto. Con F6 podemos activar la herramienta de ajuste. F6 y activamos la herramienta de ajuste. Esta herramienta es muy importante porque nos permite, como su mismo nombre lo dice, ajustar en los límites del audio. Entonces podemos quitar un silencio o un ruido de repente de una voz o un ambiental que se cuela en esta parte y lo podemos quitar rápidamente del audio. Bien, recordemos que el Pro Tools suele ser una herramienta bastante, no es destructiva, así es que lo que nos va a permitir es poder cortar algunos elementos. Voy a cortar aquí rápidamente, que es para cortar cualquier elemento pueden usar la herramienta selección, la cual se activa con F7 y es la siguiente herramienta, control E, y se parte el audio en el punto que seleccionaron. También pueden seleccionar un audio y simplemente suprimir o backspace y ya está eliminado. Ahora, volviendo a la herramienta ajuste con F6, lo que va a hacer es que podamos estirar el audio y lo va a hacer hasta se podría decir, su tamaño original. Entonces hay que tener en cuenta de que estos son los beneficios de la edición no destructiva. También hay que tener mucho cuidado que algunas herramientas dentro del Pro Tools son destructivas y lo que va a pasar es que vamos a perder ese material. Bien, luego tenemos con F8 la mano que nos permite mover los elementos, sobreponerlos. Y finalmente tenemos la herramienta inteligente, la cual podemos activar con F6 y F7 a la vez, o F7 y F8 a la vez. Cualquiera de esas dos opciones les va a funcionar. La herramienta inteligente es una de las herramientas que les sugiero usen permanentemente, ya que en la parte superior nos va a permitir seleccionar, en la parte inferior mover el audio y en las esquinas poder hacer el recorte. Es una de las herramientas más prácticas. Estas son algunas de las herramientas más básicas que debemos tener en cuenta para la edición dentro de Pro Tools. Así es que dentro de la clase también les indicaré algunos shortcuts adicionales, algunos trucos adicionales que pueden hacer que su trabajo sea mucho más rápido. Por el momento son las que vamos a tocar. Luego a posterior nos daremos cuenta de que dentro de cada una de las herramientas, sobre todo de ajuste y el Grover o la mano, hay otras subherramientas. Más adelante, cuando tengamos un material que trabajar, les indicaré cuál es la función de estas subherramientas. Bien, hasta aquí es lo que respecta a las herramientas más básicas de el Pro Tools, sobre todo para empezar a editar. Recordemos que podemos cortar cualquier audio con control E. También recordemos que la mayoría de procesos aquí son no destructivos y es muy importante tener en cuenta de que cada vez que nosotros vamos cortando un audio en la parte lateral, en la derecha, pues se va generando uno nuevo de acuerdo a la edición, pero aún mantenemos el original. Ahora, otro detalle importante también es que para que los shortcuts funcionen tenemos que tener permanentemente activado este botón. Si no lo tenemos activado, es probable que no funcionen los shortcuts. Otro detalle importante que les quiero hacer recordar es que con Enter regresamos hacia el inicio de la pista. Bien, también con Control o Command 1 activamos
la barra de transporte para poder empezar a grabar. Recordemos que tenemos que activar. Bien, esas serían todas las herramientas más básicas que podemos encontrar dentro del Pro Tools. Recordemos también que en esta parte tenemos los menús, tanto de insertos como de envíos y entradas y salidas. Siempre hay que tener en cuenta esos detalles para poder activarlos y poder colocar ya sea efectos, plugins o hacer envíos a una pista auxiliar. Otra cosa, siempre revisen su motor de reproducción y sus entradas y salidas. Eso sería por el momento lo más básico que podemos entender con respecto al Pro Tools.